Muy buenos días tengan todos. Agradecemos al Señor que hayamos tenido esta oportunidad de ver la luz de un nuevo día. Estamos por empezar el repaso de la lección de esta semana de la guía de estudio de la Biblia. Así que agradecemos que nos acompañen y vamos a iniciar propiamente dicho. Vamos a compartir pantalla. Como siempre, le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos acompañe. Le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos acompañe, que la lección de esta semana pueda ayudarnos a tomar la decisión de seguir a Jesús, pase lo que pase. Estamos en sus manos y Dios ha hecho todo lo humanamente y lo divinamente posible para que seamos salvos. Así que abramos nuestras mentes y nuestros corazones y démosle la bienvenida al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Y estamos estudiando, como dije anteriormente, la guía de estudio de la Biblia titulada La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Y esta guía está acompañada por las notas de Elena que nos profundizan un poquito más acerca de los temas que vemos durante esta semana. Así que vamos a ver el título de la lección número 4 que nos corresponde esta semana, que es La esperanza del Antiguo Testamento. Estamos estudiando cómo el Señor les reveló a los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento la enseñanza acerca de la resurrección final. Eso es importante porque muchas veces desechamos el Antiguo Testamento pensando que no es relevante, pero sí es relevante para que podamos comprender entonces las enseñanzas del Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento viene la enseñanza de la resurrección final. Y vamos a ver el versículo que tenemos para memorizar en esta semana, que viene de Hebreos 11, 17 y 19, que nos dice, por la fe Abraham. Es interesante que todos nosotros tenemos la misma oportunidad de Abraham, de desarrollar una fe, una confianza en nuestro Padre Celestial. Y esa confianza, esa relación que tenemos con nuestro Padre Celestial nos lleva a ser probados, como vimos en la guía de estudio del trimestre pasado, en donde entendimos que las pruebas, los crisoles, son los que Dios permite para fortalecer nuestra fe y a la vez para moldear nuestro carácter, prepararnos para ese encuentro que vamos a tener con nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Así que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac su hijo, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe, Abraham creyó en la resurrección. Creyó que si él obedecía a Dios y ofrecía en sacrificio a su hijo, Dios, que es fiel en cumplir sus promesas, le devolvería ese hijo para cumplir la promesa que se le había hecho a Abraham de que él iba a ser el padre de muchas naciones. Así que con esto en mente, vamos a pasar a ver nuestro bosquejo de la lección de esta semana, la lección número 4, que nos habla acerca de la esperanza del Antiguo Testamento. Y hemos visto a lo largo de la semana
cómo diferentes patriarcas y profetas del Antiguo Testamento tuvieron fe en esa resurrección. Vimos el domingo la fe de Abraham, que dijo, yo sé que mi Redentor vive y que al final con sus ojos él vería y con ese cuerpo resucitado vería al Señor. También vimos cómo los hijos de Corea a través de los salmos vieron que el poder del Seol no era suficiente para retenerlos y que ellos también serían resucitados para ver a Dios. Vimos cómo eh, David creyó que de los abismos de la tierra, si no me falla la memoria, fue David, creyó que aún cuando su piel fuese deshecha, aún cuando estuviese viejo, le pidió a Dios que no se apartara de él, que, que él quería permanecer fiel a él y que aún siendo viejo quería servirle. A través del Salmo 71 registró esto. Ayer vimos a Isaías, cómo Isaías mencionó que él también tenía la esperanza de que su cuerpo sería resucitado y que vería nuevamente al Señor. Y hoy vamos a ver algo diferente a los que hemos visto todos los demás días. Pero los demás días hemos visto la resurrección final de los justos. Pero hoy, a través del profeta Daniel, vamos a ver que hay dos resurrecciones. Vamos a entrar en materia y vamos a ver los que duermen en el polvo. Y esa cita para hoy viene de Daniel 12:2, que nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay dos grupos que van a resucitar y es necesario que veamos cuál es el destino final de esos dos grupos. Así que nos dice la guía de estudio, como veremos, el Nuevo Testamento habla mucho de la resurrección de los muertos. Y como ya vimos, la idea de la resurrección también aparece en el Antiguo Testamento. Esta gente del Antiguo Testamento ya tenía la esperanza de la resurrección final que nosotros tenemos. Marta, ¿se acuerdan de Marta, la hermana de Lázaro? Ella le dijo a Jesús que ella sabía que su hermano resucitaría en el día postrero. Y a eso Jesús le respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta que le hizo Jesús a Marta es la misma pregunta que nos hace a nosotros. ¿Creemos nosotros esto? ¿Creemos que Jesús es la resurrección y la vida y que el que cree en él, aunque haya pasado por la primera muerte, vivirá? Esa es la promesa, la esperanza futura que tenemos todos, que sabemos que aún cuando pasemos por la muerte, el Señor tiene el poder de tomar el barro y volverlo a unir con el aliento de vida y que ese cuerpo que ya estaba deshecho pueda salir nuevamente a la vida con el aliento de vida que el Señor soplará nuevamente en él. Así que, sin duda, en ese entonces del Antiguo Testamento, los judíos tenían cierto conocimiento de la resurrección de los últimos días, aunque no todos creían en eso. Y eso lo vemos en el tiempo en que Pablo había sido detenido por promover la resurrección de Jesús. Y en ese juicio en donde aparecen los fariseos y los saduceos, Pablo nota que parte de ellos
tenían una creencia y la otra parte no. Así que se dirigió a ellos y les dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. O sea, que ya Pablo en el Nuevo Testamento ya venía con ese conocimiento de la resurrección de los muertos. Y cuando dijo eso ante el concilio de los saduceos y fariseos, se produjo disensión, porque entre los fariseos y los saduceos había una división. Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos, y como Pablo era fariseo, él trajo eso a colación sabiendo que se iba a producir una división entre saduceos y fariseos. Así que todos ellos traían ese conocimiento del Antiguo Testamento, porque acuérdense que en el tiempo de Pablo lo que se estudiaba eran los escritos del Antiguo Testamento. Así que ahora vamos a ver a Daniel, capítulo 12, y vamos a ver qué esperanza de resurrección encontramos allí en los escritos de este profeta. Y vamos a ver que Daniel 12:1 empieza por decir que en aquel tiempo, hablando del tiempo del fin, hablando de nuestros tiempos, el gran príncipe llamado Miguel se levantará, y ese príncipe está de parte de los hijos de Dios, de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado su pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Y es importante que usted hoy se tome el tiempo para tomar una decisión. El Señor nos invita a tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, como aquel que tomó tu sentencia de muerte y te dio en su lugar la herencia de la vida eterna, cuando tú aceptas ese trueque, el Señor registra tu nombre en el libro de la vida, registra tu identidad, registra tus hechos, pensamientos, todo lo registra allí. Y todo pecado que tú te arrepientes, confiesas y abandonas, Él lo elimina del otro registro, que es el registro de memorias. Y el cielo tiene, me imagino que toda una gama de computadoras donde lleva registrado todo lo que hacemos, pero más importante, tiene registrado nuestras identidades, así como los registros públicos en nuestros países, que tienen registro de todas las personas cuando nacen y cuando mueren. Asimismo, Dios tiene un registro de cada uno de nosotros. Y aquí se nos menciona que habrá un tiempo de angustia en el futuro, el cual nunca hubo, pero que podemos tener la plena seguridad de que este personaje Miguel, el gran príncipe que está a favor de los hijos de Dios, se levantará y los liberará. Así empieza Daniel 12:1. Daniel 12:2 entonces nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. No dice todos, dice muchos. Muchos serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿A qué se refiere este texto? Y sigue y concluye el capítulo 12 de Daniel diciendo, el ángel le dice a Daniel, porque el ángel es el que le está enseñando esta visión, y le dice, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Interesante que a Daniel también se le promete que él irá al descanso, recordando que
Dios ve la muerte como un descanso, como quien se acuesta a dormir. Y luego, cuando, como dice 1 Tesalonicenses 4, cuando venga el Señor por segunda vez, Él levantará a todos aquellos que creyeron en Él, que se entregaron a Él por completo, y los levantará para vida eterna, para nunca más ser sujetos a, a nuestro gran enemigo que es la muerte, además de nuestro adversario, el diablo. Así que se le dice a Daniel que él reposará, pero que al final de los días, cuando Jesús venga, él recibirá su heredad y será levantado de entre los muertos. Daniel 12:1 se refiere a Miguel, el gran príncipe, cuya identificación ha sido un poco controvertida. Pero como cada una de las grandes visiones del libro de Daniel culmina con la manifestación de Cristo y su reino, lo mismo debe ocurrir con respecto a este pasaje específico. En el libro de Daniel encontramos varias alusiones a Cristo y eso es importante porque muchas personas piensan que Cristo vino a nacer en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el Antiguo Testamento se hace alusión a Jesús bajo otras descripciones y también bajo otros nombres figurativos, pero que al final te hacen entender que se trata de Jesús. Por ejemplo, en Daniel 8:11 se menciona el príncipe de los ejércitos. En Daniel 8:25 se le menciona a Jesús como el príncipe de los príncipes. También se menciona a Jesús en Daniel 9:25 como el Mesías príncipe y en Daniel 12:1 como Miguel, el gran príncipe. Todo ello identifica a Miguel como Cristo. Todos los pasajes que hemos visto a lo largo de este estudio de la lección número 4, en donde se nos habla de la resurrección en el Antiguo Testamento, todos los textos, los pasajes bíblicos que hemos visto hasta ahora, hablan acerca de la resurrección de los justos. Y lo vimos en Job 19:25 al 27, donde él dice que él verá a su Redentor, porque su Redentor vive y que Él lo verá aún después de deshecha su piel, pero que en su carne, con sus ojos, Él verá a su Redentor. Y asimismo lo dijo Isaías, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Todo esto hace alusión a aquellos que son justos, que van al descanso y son resucitados para ver a nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Pero Daniel 12 habla de la resurrección de justos y de injustos. Cuando Miguel se levanta, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí están los dos grupos. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen resucitan. Todos los que murieron en la fe del mensaje que aparece en Apocalipsis, que es el mensaje del tercer ángel, salen con sus cuerpos glorificados. Ahora sí, salen con un cuerpo inmortal, porque este cuerpo de corrupción tiene que ser deshecho, tiene que ser vuelto a ser, por decir algo, pero la Biblia nos dice que este cuerpo de corrupción se vestirá de incorrupción, aludiendo a que será deshecho cuando va a la tumba, regresa al polvo de la cual provino y el aliento de vida regresa a Dios que lo dio. Pero cuando Jesús venga por segunda vez, lo que resucita es ahora un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo que el Señor nos dará a todos aquellos que duermen en el polvo de la tierra, pero que creyeron en
que serían resucitados en esa primera resurrección creyeron en Jesús, creyeron en sus promesas. Y qué importante es la decisión que tomemos hoy de creer en las promesas que nos da la palabra de Dios. Así que todos aquellos que creyeron en Jesús y fueron al descanso, cuando Jesús venga por segunda vez, resucitarán, pero ya no con cuerpos sujetos a la muerte, sino con cuerpos glorificados. Y oyen el pacto de paz que Dios hace con los que han guardado su ley. Sin embargo, también habrá un grupo que saldrá de sus tumbas, los que traspasaron a Jesús, los que lo crucificaron, los que se mofaron, los que se rieron de la agonía de Cristo moribundo, los que se opusieron violentamente a la verdad. Perdón. Son resucitados para contemplarlo en su gloria y ver el honor conferido a los fieles y obedientes. Así que de esta manera nos dice el conflicto de los siglos que habrá dos grupos que resuciten. Y así hoy veremos en las notas de Elena una nota muy importante. Muy bien. Así que viendo las notas de Elena, vamos a concluir nuestra transmisión diciendo lo siguiente. La cita viene de Profetas y Reyes, páginas 402 y 403, que nos dice: un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las cosas que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida. Cuando tú estudias todas las naciones que han pasado, las surgieron y cayeron conforme inclusive a las profecías que están escritas en el libro de Daniel, te darás cuenta de lo frágil que es la vida. Y es necesario que nosotros nos demos cuenta de que estamos aquí hoy, pero que el mañana no se nos promete. Somos temporales, pero a pesar de que las cosas que vemos son temporales, las cosas que no se ven son eternas, conforme nos dice Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Así que a Daniel, al igual que a Juan, el revelador, a todos les permitió ver en visiones la gloria futura que nos espera si somos fieles al Señor. Y terminamos diciendo, considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad, podemos, como Daniel y sus compañeros, vivir por lo que realmente vale la pena, por lo verdadero, lo noble y lo perdurable. Y al aprender en esta vida a reconocer los principios del reino de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado que ha de perdurar para siempre, podemos ser preparados para entrar con Él a poseerlo cuando Jesús venga por segunda vez. Yo te invito hoy a tomar la decisión de entregarte a Jesús y de permitir que Él sea el que guíe tu vida hacia la patria celestial, que tú puedas saber que las cosas que se ven
serán desechas eventualmente, pero aquellas que no se ven son las que durarán para siempre. Oremos. Gracias, Señor, por cada una de tus promesas. Que tu Santo Espíritu nos dirija a tomar la decisión de elegir la vida eterna en vez de la muerte eterna. Gracias, Señor, por tus bendiciones y que a partir de hoy empecemos, como dice Juan 17:3, a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, porque en esto consiste la vida eterna. Gracias, Señor, por tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y tengan un excelente día.